tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón. Le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión del Foco. Bienvenida, Beca Duncan. Hola, ¿qué tal? Estamos en la segunda parte de nuestro recorrido por Chalcatzingo, Morelos. Nos acompaña la arqueóloga Carolina Mesa. Estamos visitando un lugar que, bueno, no me puedo contener para repetir lo que ya dije en el programa anterior, porque estamos atravesando lo que fue un volcán muerto, un volcán extinto, un volcán que se apagó antes de que existiera siquiera el Popocatépetl, y se fue dando esta especie de ruinas de otro mundo, que es el lugar que se comienza a llamar la atención desde hace muchísimos años. De hecho, se considera, nos lo decía Beca en el programa pasado, el lugar, el asentamiento más viejo en los valles centrales de Mesoamérica. Es uno de los asentamientos más antiguos del altiplano central, ¿no? Entonces encontramos, en el programa pasado alcanzamos a ver algunas pinturas rupestres del periodo prehistórico. Hemos visto cómo hay el misterio de los olmecas en este lugar, que está pues desde luego alejado del núcleo cultural olmeca, que es la costa del Golfo, y que va dejando una serie de avanzadas o de huellas a lo largo de Morelos, a lo largo de Guerrero, en los momentos de florecimiento de este lugar. Estamos en un sitio que alcanza su expresión mayor hace 2.800 años, 2.500 años, como un enclave cultural de paso entre Veracruz y el altiplano. Así es. Pues ahorita, justo al inicio de este recorrido, ya vamos a empezar con los bajorrelieves que tienen esa representatividad mucho más arraigada olmeca, que es la representación del felino, del jaguar mítico. Okay. Y este felino en Chalcatzingo tenemos esa representación en 4 monumentos, en 4 grabados en piedra, donde podemos observar, como es el caso de este monumento conocido como el monumento El Jaguarundi, o el monumento 45, que es de los últimos hallazgos realizado en el año 2016, y es la representación de un jaguar agazapado que bajo sus garras tiene la cabeza de un personaje humano. Desafortunadamente, por la erosión, el personaje humano solo se le distingue un brazo largo que está cayendo de su brazo izquierdo, y el derecho apenas sí se nota en aquella parte, pero sí se ve muy bien el rostro del felino. Ese rostro del felino con esta ceja flamígera, con esta oreja en caracol cortado y este tocado de una planta en la frente y agazapado tomando la cabeza del ser humano. Esto es lo que vamos a ver en este sendero que vamos a comenzar. Ok, decías que son 36, 39. En total 55. 55 monumentos de piedra. Que se han encontrado, todos son del periodo de presencia olmeca culturalmente. Sí, la mayoría, la excepción de uno, todos son olmecas. Ok, y entonces decíamos en el programa pasado que encontramos el antecedente de Tlaloc, digamos la representación más antigua de Tlaloc, y vemos la huella del pueblo del jaguar. Del pueblo, la influencia, ¿no? Porque decíamos que este asentamiento tiene otro origen, pero recibe la influencia olmeca al estar vinculado comercialmente a esas rutas, ¿no? Sí, claro que sí, tiene toda la influencia marcada, sobre todo en los grabados en las piedras. Ellos dejan la huella de que son un pueblo que llega aquí. Bueno, podríamos hasta interpretar que la sujeción del ser humano que está abajo es que su influencia es tan marcada que se vuelve este sincretismo. En el programa pasado vimos Está sometiendo, pero se están uniendo. Entonces, ya la escena que vimos, la última escena del programa anterior, es esta escena donde ya son los personajes humanos ataviados con máscaras de felino, con máscaras de ave. Aquí están en proceso el felino, que es ese estilo olmeca, esa parafernalia que viene de allá, está sujetando o está haciendo este sincretismo con los grupos humanos que había aquí. Es preclásico lo que estamos viendo. Es totalmente preclásico lo que estamos viendo aquí. Bueno, estas máscaras aquí no se ve tan bien, pero vamos a ir al felino agazapado, que es una escena muy bella. Muy bien, preclásico, digo, para ubicarnos sería Copilco, Cuicuilco. Cuicuilco, Tlatilco. Que decíamos que hay un vínculo de Tlatilco Tlapacoya, con Chalcatzingo. Y el periodo clásico sería pues el teotihuacano, el periodo de Tula. Aproximadamente Tula es ese entre clásico y posclásico. Y posclásico, pues ya es el periodo mexica. Ya, los mexicas mayormente. Hasta la caída, ¿no? Hasta la llegada de la hispanidad. Muy bien. Bueno, vamos a seguir al sendero de los felinos para que observen. ¿El sendero de los felinos? Ok. Recordemos que estamos, este volcán, a los pies de este volcán había un manantial.
había corrientes de agua que se formaban por la lluvia, etcétera, había depósitos de agua, y esto hizo que se volviera un lugar atractivo para quienes pasaban por aquí, aunque nunca fue una gran ciudad, nunca estuvo densamente poblada. Así es. Era más bien un santuario. Un lugar de veneración del agua, justamente por los manantiales y por las escorrentías que enmarcaban el área central del asentamiento, de la parte ceremonial. Vamos a regresar. ¿Por allá? Sí, para subir ahora hacia el sendero. Bueno, no se vaya, acompáñanos. Bueno, nos estamos acercando a esta siguiente fase, es donde se encuentra el llamado felino agazapado. ¿Cuál es la diferencia entre este conjunto de petroglifos y los que hemos visto anteriormente? Bueno, este en particular son un conjunto de seres míticos que tienen todo el cuerpo de un felino, de un jaguar, que están ataviados con máscaras bucales, con elementos en su cara, como la ceja flamígera y el caracol cortado, que la ceja flamígera particularmente es muy olmeca. Es un elemento sumamente representado en toda la cultura olmeca. Y volvemos a tener la S invertida, que es la representación de la nube, las 3 gotas de lluvia y el sometimiento, la sujeción de un ser humano por el propio felino. Entonces aquí esta pieza en particular me gusta mucho porque aquí se ve la sacralidad de una piedra donde el escultor o el artista respeta la forma final de la roca, la del frente, y no hace un plano para hacer su grabado, sino que respeta, o sea, lo sagrado es la roca, y en esta roca sagrada que es del cerro está escribiendo: yo estoy aquí como estilo, como grupo cultural, como persona, como un grupo humano que va a fusionarse con los que están aquí, y ahora vamos a gobernar a mi manera. Okay. Entonces sería algo así. ¿Por qué están colocadas en este sitio específicamente? Porque fue donde fueron encontradas. Se encontraron boca abajo, no en la posición que están, pero la posición que están debió ser su posición original. No sabemos exactamente la altura. O sea, habrá que imaginar que eran como estelas que estaban colocadas, un poco como lo que explicábamos en el programa pasado, para hacer algún tipo de peregrinación o de ciertas como paradas, ¿no? Así es. Sí, así es. Vamos a ver uno de los más recientes, que es el Monumento 41 o la Triada de Felinos. También tiene sus particularidades. Cada uno de los grabados tiene un sello especial. Sería que son la Triada El hecho de que estuvieran boca abajo es lo que los permitió que se conservaran con esa nitidez. Claro, no fueron erosionados, ¿no? Así es. Qué belleza. Aquí se aprecia muy bien lo que nos explicas de la S invertida, que es la nube, ¿no? Así es. Sí, se repite y se repite constantemente. La ceja flamígera aquí cambia. Estamos hablando de 3 felinos distintos con 3 máscaras bucales diferentes, y la máscara bucal, si observan el último, es esta representación de la cueva que vimos en el dador del agua en el programa pasado, vista de perfil con un colmillo. Entonces, ¿qué significa? Que esa cueva, también cuando uno la ve de frente en otros monumentos, es las fauces de un felino, o sea, es el hocico de un felino. Y aquí pues sus posiciones y todo hacen notar que están como en un elemento, no sé si están en algo de agua, pero también tiene una bolita sobre la que ellos están sostenidos. Y las colitas, ¿no? Y son 3 posiciones del felino que son muy, muy recurrentes en la Olmeca, además de que no tienen un humano, son únicos porque aquí no hay un humano. Entonces vamos ahorita a ver el monumento 3, que es otro felino diferente. Este es muy particular. Se le conoce como el puma. ¿Por qué el puma? En el cuello tiene una línea que lo parte en dos. Esta acá. Exacto. Esa parte que se ve ahí se ve una línea. Ajá. Y su posición es el único que no tiene una máscara bucal de ave. Él sí es un felino completito. Y hay otro ser humano debajo. ¿Y qué es esto? Pareciera como un árbol o ¿qué es esto de aquí? Estas ramificaciones, ya venía comentándolo
Héctor, que son las representaciones de los manantiales que hubo en Chalcatzingo. Ah, muy bien. Son los puntos de control de esos manantiales que... Y como los ríos que van expandiéndose. Es como una réplica de algún códice. Muy bien. Tallado en piedra y está diciendo que era el señor de esta región. Y el humano ya está muy desgastado, pero se alcanza a distinguir su tocado en la parte de atrás y su orejera. Se le ve un poco la nariz y su brazo que está enfrente del hocico del felino. Y las dimensiones del felino aquí son, o sea, es un felino muy grande para el tamaño del ser humano que tiene debajo. Entonces eran seres míticos, pero muy... ¿Y cuándo se hace este hallazgo? Este hallazgo Eulalia, porque en el sendero en sí, Eulalia registra solo 5 monumentos. El 1, que es el rey, el 2, la procesión, el 3, que es el puma, el 4, que va a ser el linaje de los gobernantes, y el 5, que es la que no lo habíamos comentado en este programa, pero es Eulalia Guzmán, la arqueóloga que en 1934 es la primera que da registro de este sitio. ¿Por qué el jaguar, que es un animal nocturno, está asociado con la cultura olmeca? Híjole, esa es una pregunta del millón. Sí, yo ¿verdad? creo que el jaguar, por lo que representa, pues, la fiereza y el respeto a la tierra, o sea, el ser un ser que domina, lo relacionan directamente con la fertilidad. En esta parte, por ejemplo, tenemos dos felinos más. Y su carácter nocturno también le confiere como un elemento misterioso. Sí, creo, o sea, ¿no? si su hocico es la cueva, esa oscuridad acompaña normalmente la imagen de una cueva, ¿no? Entonces, atención como mística, como de algo que no es de este mundo, lo tiene el felino en sí. Ya, y ellos, el mismo atavío que usan es el del jaguar, como para asumir sus poderes, ¿no? Así es. Esa capacidad de moverse en lo oscuro. Y recuerden que los animales míticos son el jaguar, el águila y la serpiente. Son 3 de los más importantes, porque tenemos muchos animales en la mitología, en la cosmología mesoamericana, pero estos 3 son sumamente importantes, y en Chalcatzingo están representados los 3, pero están combinados. Bueno, y a ver, el jaguar está en el entorno, digamos, olmeca, si pensamos en Veracruz, Tabasco, ¿no? Aquí, desde luego, que no había presencia de este tipo de felinos, ¿no? Pues, quizá otras especies, gato montés o alguna otra cosa, pero... Jaguarundi. Okay. Jaguarundi incluso hay. Ah, ¿sí? Si uno está aquí a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, llega a ver una familia de jaguarundis que vive por aquí. Ah, wow. Entonces es un puma chaparrito. Sí. El puma debió ser de esta región. En el cerro de Jantetelco había puma. Entonces yo creo que pues no conocían al de las manchas, como tal. Sí. pero tuvieron la referencia para representar felinos tan enormes, tan grandes, tuvo que ser un jaguar, o sea, tuvieron que saber que existió, aunque no lo tenían en la naturaleza. Claro. Y pues esta escena es una del elemento... A ver, vamos a verla de cerca. Vamos a verla de cerca. Ya está restaurado. Es el monumento 4, el linaje de los gobernantes. 2 seres míticos felinos, ataviados, además con tocado, que esto es muy particular, los otros no tenían un tocado en su frente, con este elemento partido que es la representación supuestamente del maíz. De este se van a acordar cuando visiten Palacio de Corona y conozcan al monumento Portal al Inframundo, lo tiene al lado de sus ojos, este elemento. Y igual tiene muchos elementos del felino. Y aquí están sujetando 2 seres humanos, dos personas que tienen un tocado muy importante. Por ejemplo, aquel lo ven, ese tocado que tiene en la frente es el tocado del dador del agua. O sea, él es el dador del agua. Pero aquí apenas está retomando toda esa parafernalia olmeca. O sea, aquí él es el gobernante o el sacerdote importante, porque es de esa familia por tener ese tocado. Y después de toda esta escena, recorrer y llegar al dador del agua, él es el que ya está haciendo las peticiones, ya él es hombre de la cultura en su momento. Ahí tiene esta cruz que le han llamado históricamente Cruz de San Andrés, que más bien es el quilcunce mesoamericano, que es un tache. Y la oreja del felino, otra vez un caracol cortado invertido con esta M, que es la representación del agua también.
Entonces ellos están ataviados, tienen su calzón de manta, su tocado, o sea, eran personajes importantes. A algunos se le veía un brazalete, creo, y una como en la pierna también, ¿no? Ajá, su calzoncito de manta, su pantalón. Sí. Una de las revelaciones que nos has hecho, Carolina, es que, y vamos a bajar, es que todavía hasta la fecha los pobladores de Chalcatzingo van a veces a la costa de Veracruz a comprar productos que llegan a vender para acá o que llevan productos de esta parte hacia allá, siguiendo una tradición de miles de años. En los años más o menos 80. Ahorita desconozco si iba alguien de la familia que lo hacía, pero todavía se sabe. Se quedaba. Eso, y eso es pues es la explicación de la existencia de este lugar. Podría ser la explicación. Claro, la explicación es un eco de por qué. La explicación del por qué los rasgos aquí, sí. Tiene mucho que ver con eso. Con las rutas comerciales, el intercambio, ¿no? Así es, porque siempre el intercambio comercial es intercambio cultural, indudablemente. Y la otra cosa que me impresionó mucho es que probablemente no fue que hubiera una ocupación olmeca, sino que tal vez quienes iban y estaban en contacto con ellos absorbieron la cultura y la representaron en este lugar. Es una conjetura, pero... Es una de las hipótesis. Y bueno, aquí por último tenemos la escena del Monumento 5, la llamada creación del hombre. ¿Por qué la creación? Bueno, la tenemos en el extremo poniente de toda la ladera del cerro, el extremo oriente, perdón, en el oriente de la ladera tenemos una serpiente que está ascendiendo. Ella tiene abajo esta S invertida, representación de nube de viento en este caso, que la está haciendo ascender a un plano celeste, ya no va al inframundo, ya va al plano celeste. Y de ella está naciendo un ser humano, una persona. Entonces ahí tenemos claramente, o por lo menos más o menos claro, este ser mítico que está expulsando a un humano y que está creando o está haciendo que nazca. El sol nace del oriente y perece en el poniente, entonces el nacimiento siempre de la humanidad tiene que ser en el mismo sentido. Muy bien, ¿seguimos por aquí? Sí, vamos ya. Vamos a centrarnos ahora en la historia del Monumento 9, Okay. que es una de las historias estelares de Chalcatzingo. Es una pieza que desaparece, no se sabe bien cuándo, se sabe que se la lleva probablemente un coleccionista, un aventurero de origen estadounidense que la vende en Nueva York y de repente la pieza aparece, que es una representación de la entrada al inframundo. Como un portal. ¿No? Es un portal al inframundo. Aparece en museos de Nueva York. Así es. Se exhibe ahí, anda rondando por algunos museos y después se pierde su rastro. Hasta que se descubre que está en manos de un coleccionista particular. Así es, bueno, es una historia muy larga y un poco truculenta, no se sabe. Es extraño y lo digo porque se expuso en museos, pero se decía que es de Chalcatzingo. Había museos donde ponían que provenía de Chalcatzingo, sabían su proveniencia. Un arqueólogo que fue David Groh en 1968 se entera, la visita, la ve, es el primer arqueólogo que la observa ya físicamente, y él se percata que pertenece a Chalcatzingo. Él sí dice, da fe fiel de que esa piedra y esa iconografía es de aquí. ¿Por qué? Por todos los elementos que hemos venido observando en el anterior programa. No había una representación, no estaba representada, dibujada, no había alguna idea que no le había dijera nada. Hasta el registro. Simplemente fue haciéndolos. Él hizo como la liga de estas historias, él tomó la primera foto oficial de una publicación y ahí en México nos enteramos que existe. Fue a partir de 1968. A raíz de eso, él es estadounidense, pero él empieza a incidir en que esa pieza debe de regresar a su lugar de origen y ya para el 2000 empieza a hacerse digamos que un seguimiento ya más específico, tocando puertas con Secretaría de Relaciones Exteriores para lograr que regrese. Esta pieza no tenían las intenciones de devolverla a los coleccionistas. Se hace a través de algo legal con el gobierno estadounidense, con la Unidad de Tráfico de Antigüedades interviene y ellos nos apoyan con la investigación final en 2022 y 2023 para que la pieza logre ser repatriada a México. Es un logro distinto a todas las piezas que han regresado porque la mayoría han sido gente que dice, te la devuelvo. Sí. ¿Sabes qué? Te lo devuelvo. Sí, por voluntad propia, ¿no? Por voluntad, esta no fue por voluntad.
no Pero sabemos pudo si demostrar que Sí. fue expoliada, ¿no? Es Eso claro. es, digamos, el motivo por el cual se tiene que devolver. Sí, claro, claro. Ya la última interrogatorio que me hacen a mí, que fue interrogatorio, ya me dicen, es que usted cómo sabe que es de Chalcatzingo, por las características, la iconografía, el tipo de roca. ¿Cómo sabe el tipo de roca? Lo veo en la forma, sí. ¿La conoce? No. ¿Cómo está por detrás? Seguramente está llena de cincelazos. Ok, se acabó la investigación. Ya el día que yo la veo, el 19 de mayo, que es el día que llega a México y ya se exhibe en Palacio de Cortés, ese día la veo por detrás, ya con todos con la emoción de ver la pieza. Yo pensé que jamás iba a regresar, eran 18 años que pasaron y nadie nos daba luz verde. Entonces el momento que la vemos y la veo por detrás y digo, efectivamente tiene todos los cincelazos que me Sí, de que imaginé. la quitaron de algún Sí, lado, porque ¿no? uno como trabaja aquí todos los años con la piedra, pues te lo imaginas. Tenemos que hacer una pequeña pausa. No se vaya, vamos a continuar con nuestro recorrido por Chalcatzingo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real.
pues estamos ahora en el último de los monumentos o petrograbados de la ladera del Cerro de Chalcatzingo, conocido como el Gobernador. En este grabado pueden observar más o menos una escena repetida a la del Dador del Agua. Está la cueva del otro lado. Tenemos el elemento de 3 líneas, que es, se dibuja apenas el pedacito de cueva, y al centro hay un sacerdote o un personaje humano en esta posición del felino, como la señora que echa tortillas. Sí, claro. Más o menos ahí se ve. Oye, pero qué ojo tienen, es que casi hay que adivinarlo, ¿no? Casi. Hacemos trucos, porque la verdad es que venimos en las noches, le metemos luz rasante, entonces estamos dibujando todo lo que hay para poderlo explicar después. Claro. ¿No? Algo que no les expliqué allá arriba son las bromelias que salen de la cueva. Esta pequeña planta que tiene como una espiga y tiene unas manitas así, es una cactácea que se llama bromelia y que es típica de Chalcatzingo. Si nos asomamos un poco, en la ladera de este cerro hay muchísima bromelia y hay una época en que florean y tienen una espiga con una flor particularmente morada, la que es originaria de Chalcatzingo. De hecho, tenemos una bromelia que es la bromelia chalcatzinguense, y esa bromelia solamente crece en estos cerros. Entonces es endémica. Entonces esa bromelia está representada aquí, está representada en el Dador del Agua, y en el monumento 9, que es el portal al inframundo, aparecen sus manos y sus piececitos son bromelia. ¿Esto vino a dar aquí a consecuencias de un terremoto? Pues la han de haber rodado. ¿Dónde debió estar? No lo sé, no tiene mucha relación directa con el discurso que tenemos de los felinos, pero sí con ya el sacerdote al final. Nos falta la mitad para poder interpretar la escena completa. Sí, se ve cortada. Sí, normalmente ¿Fue algo... cortada o...? Yo creo que sí, porque algo que sucedía cuando las culturas cambiaban, por ejemplo, pasaba lo olmeca y la moda olmeca y empezaba lo teotihuacano, había una desacralización, le quitaban lo sagrado a la pieza anterior. Y lo que hacían... ese tipo de cosas, ¿no? como partir las rocas. Normalmente las de Chalca están partidas en 3. En 3 fragmentos, salvo las tan grandes como el Rey, que ese es un golpe accidental. Esta sí, la mayoría de las que vieron completas es por lo masivo de la pieza. Es que es increíble, ¿no? Pero sí, siempre borrar, destruir para construir otra vez. La historia de la humanidad. La historia de la humanidad y de los sexenios. Así somos, ¿no? Eso, lo peor es que ahora es sexenal. Bueno, sí, vamos a bajar. Vamos a bajar ahora sí al área de monumentos. ¿Por dónde quieren bajar? Por acá para ver los amates. Los amates amarillos, que están preciosos. Pues ahora nos vamos a dirigir hacia un conjunto arquitectónico, lo que queda de un conjunto arquitectónico, que es la parte central de lo que fue Chalcatzingo. Así es, y la parte menos antigua. Dentro de la antigüedad, pues lo menos antiguo es, digamos, que el conjunto arquitectónico central tiene fechamientos entre el 700 a 900 después de Cristo, lo más evidente. O sea, no es contemporáneo a los petroglifos que recorrimos. Ya una vez que bajamos la ladera del cerro y llegamos a la parte arquitectónica, cambiamos totalmente de época. ¿Se sabe qué fue lo que pasó? Es decir, primero, digamos, el cerro era una especie de santuario, era prácticamente un santuario, pero no hay hallazgo, no hay restos de este tipo de construcciones en esta esa época. Solamente esa gran ladera que ven verde, ese es un edificio olmeca, ese sí es uno de los edificios más importantes, más antiguo, que sí pertenece a la cultura de los petrograbados. ¿Ese no se puede explorar? Ese no se puede explorar, hicimos unas pequeñas exploraciones, pero es un edificio de lodo. Entonces, como está construido en lodo, si nosotros nos damos a la tarea de excavarlo, lo que vamos a hacer es destruirlo. Claro, se nos va a desmoronar. Entonces, tomamos la decisión de dejarlo como una loma, pero ese es uno de los primeros edificios civiles olmecas del centro de México que se conserva. Sí, de donde había como esta parte del gobierno y todo. Lo que vemos aquí es un conjunto palaciego de la época teotihuacana o posterior, pero que es donde se encontraron distintos entierros humanos, tanto al interior como al exterior, y una estela que se ve al fondo apenas y se nota, que es una estela lisa, no tiene ningún grabado. Entonces esa sí es de época olmeca, pero se quedó ahí, ella ya se quedó en el Inter cuando las culturas cambiaron. Ajá, la piedra muy larga.
Y entonces el monumento 9 habría que imaginar que salió de esta parte, de origen olmeca, de lo que veremos más adelante. No del otro. ¿Dónde Exacto. estaba localizado concretamente? Pues probablemente detrás, donde se ve ese pequeño A ver, árbol vamos a bajar en el aquí. extremo, vamos. Entonces esto era un conjunto habitacional. Así es. Y un ahí, conjunto debajo de habitacional. eso es donde se encontraron los entierros. Sí, debajo, al interior de las habitaciones, y debajo. Un entierro, por ejemplo, de un niño. Que eso era lo normal, ¿no? La gente enterraba a sus muertos en sus Donde propias vivía, sí. casas. Así es. Sí, Sí, sí. en todos los palacios y las cosas que me ha tocado excavar. En un palacio, por ejemplo, teotihuacano de la parte del valle de Jojutla, encontramos un entierro de un niño con una parafernalia enorme y era un niño importante teotihuacano en ese asentamiento. Entonces aquí también encontramos la primera ofrenda excavada en 2009 fue de esta parte, en medio, donde están entre dos habitaciones, y era un niño de no más de entre 4 y 6 años, con un montón de cajetes, 14 vasijas a su alrededor. Y fue la primera ofrenda de esta área. Okay. Y bueno, ¿A qué se subiendo- debe que aunque se descubrió en 1934, las primeras exploraciones se hicieron en 1934, es hasta fechas muy recientes donde se han hecho los hallazgos más relevantes? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado en Xalcatzingo? Normalmente las exploraciones arqueológicas tienen una fecha de inicio y caducidad. El registro de Eulalia Guzmán dura temporadas. ese año. Ella solo hace registro de piezas y hasta ahí llega. En 1955 viene Román Piñachán y hace una excavación puntual. Él quiere saber qué pasó en época teotihuacana y excava al frente de las dos pequeñas pirámides que vamos a ver. Posteriormente, en los 70, viene Grof y él hace una excavación muy grande ya buscando la Olmeca. Él es el que hace el registro de los siguientes monumentos de piedra desde el 10 hasta el 31 y hace las excavaciones donde encuentra la mayor cantidad de vestigios olmecas. Y ya después el proyecto vigente que llevamos 20 años haciendo exploraciones muy puntuales para complementar esa parte de la historia. Estamos caminando sobre un templo olmeca de lodo, Sí, hecho de lodo. así es. Qué emocionante. No sabemos más detalles. No sabemos cómo están sus lados, sus costados, porque con el paso del tiempo lo usaron como terreno de cultivo y se fue degradando su acabado. Entonces estamos también sobre el basamento donde debió estar este portal al inframundo, o llamado Monumento 9 también, que de aquí salió arqueológicamente. Salió de aquí, Sí, de esta parte, justo de la esquina noreste. donde están estos árboles. Donde está el Guamúchil, en esta parte de ahí, lo rodaron en el momento. Hay un poblador de la comunidad que él nos dio su versión de los hechos. Él era un niño y dice que él, junto a la Mate Negro, que está por allá abajo, se estacionó una camioneta blanca cerca, se acercó y fueron rodando unas piedras muy grandes para llevárselas a esa camioneta. Entonces, lo único que se sabe de la hora que se va el monumento. Debió estar aquí. Entonces debió estar, yo creo que en esta parte, y lo rodaron hacia abajo. Esa es una barranquilla. Ajá. Y ahí hay una Mate Negro. Y vemos dos estructuras aquí también. Ajá, ese es otro elemento arquitectónico, ese sí del preclásico, asociado a una estela conocida como la del cazador, y la parte de acá es el juego de pelota, que ya es epiclásico del 700 a 900 después de Cristo. Ok, ¿con qué visitamos el juego? Pues yo creo que para allá, Ok. porque aquí no se puede bajar. Vamos a visitar la parte de la arquitectura. A ver, rápidamente, ¿cuál es el mejor programa de historia del mundo? Esto es facilísimo, el ADN de la historia. ¿Por qué? Pues primero que nada porque está Benito Taibo, Alejandro Rosas e Isabel Revuelta hablando de... Historia, de lo que nos hace, de lo que nos ha formado, de dónde venimos, a dónde vamos. Eso es el ADN de la historia. Por eso no se lo pueden perder todos los sábados a las 7 de la noche por ADN 40. Acompáñenos porque se pone muy bien. Te acompañamos todo el año.
Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. Pues estamos en algo que es para mí completamente sobrecogedor. Vemos el basamento piramidal, vemos los restos de un volcán muerto, ya deshecho, erosionado. Y si volteamos la vista, vemos los promontorios que llevan hasta el mismísimo Popocatépetl. De verdad que están alineados de una manera prodigiosa. O sea, los cerros están prácticamente alineados y estamos en el centro de esta zona arqueológica de Chalcatzingo. Este árbol que está usted viendo ahí, lo plantó la arqueóloga. Así es. Porque fue el punto donde comenzó las exploraciones que la llevaron al descubrimiento de este basamento. De esta pirámide. Esto estaba cubierto, me imagino, era un cerro, era un... Sí. De hecho, todo este primer cuerpo estaba cubierto a esta altura, más o menos. No se veía nada. Y lo siguiente era un montículo de piedras, con pasto y tierra, que era lo que se alcanzaba a observar. Pero como era un promontorio, era evidente que tenía que haber algo. Así es. Era y entonces te mandaron aquí, ¿qué te dijeron? Sí, en 2006 me dicen, bueno, arqueóloga, le toca hacer la excavación del conjunto, del conjunto arquitectónico, hay que explorar primero el basamento pequeño, y usted puede empezar del centro de la plaza, o de una parte del centro, para que llegue a la pirámide y identifique todos los elementos. Y lo primero que hacemos es una excavación en línea recta, que es una cala, hasta llegar al pie del basamento, y voy encontrando todos los elementos arqueológicos que me pide el arqueólogo. Éramos 2 trabajadores y su servidora en la excavación, y fuimos encontrando pisos, estuco, con este rayo empedrado, del sol, a este rayo del sol, porque terminábamos a las 3 de la tarde, banqueta,
el canal, un como tipo canal entre banquetas, banqueta del basamento, alfarda, escalinata, muro con estuco. ¿Cuánto tiempo lleva descubrir esto? Esto, descubrirlo como tal, O sea, yo creo que alrededor de 5 meses. 5 meses de trabajo para que lo viéramos más o menos. Para que lo vieran, no cómo está, para que lo vean cómo fue. ¿Cómo fue? Y nosotros le damos el acabado ya en términos de conservación se hacen mezclas para dejarlo firme para que se pueda visitar y no se destruya, ¿no? Con el paso de ¿Sabemos a qué estuvo dedicado? ¿Cuál era su función? Sí. ¿Aparecieron ofrendas? Tenemos una serie de ofrendas en los costados que se encontraron durante las excavaciones. Ese muro que se ve allá, el pequeño muro que pareciera nada, es un dique de agua. Ese dique está conteniendo un golpe que viene del dador del agua que está allá arriba. Ese de allá es el dique. Controla el agua. Controla, retiene el golpe de agua, entra por debajo de este caminito. Aquí hay un canal por debajo que va a dar a ese terreno, que es un depósito. Entonces, claro, es el que veíamos de arriba. Exacto. Y todos los elementos de cerámica que se encuentran a los lados tienen advocación a Tlaloc. Esto ya es posterior a Teotihuacán. Pues ya existía una especie Tlaloc, del agua como tal. artificial. Una especie del agua Un espejo de agua. Exacto. De donde esa agua se usaba. Para para la vida útil de la ciudad pequeña que había aquí. O sea, para el servicio. O sea, dependía totalmente del señor de allá arriba. Así es, de las peticiones y todo. Entonces el agua estaba aquí, entonces este era su templo. Este estaba dedicado al dios del agua. Y por lo que se encontró... ¿Qué se encontró aparte de esa? Narigueras, anteojeras... todos los elementos de Tlaloc, sí. Pero esto ya es, que quedamos que es en un periodo postclásico. Epiclásico. Del 700 al 900. Ya posterior a Teotihuacán. Debajo de esta explanada, debajo del empedrado, porque abajo de este pasto hay un empedrado, se encontraron basamentos teotihuacanos. Pero este basamento particular, que es lo que queda de un altar central de una plaza, pertenece al epiclásico, o sea, al 700, 900. Y luego tenemos ese basamento, ya la pirámide de esquinas redondeadas, ya es otro periodo. Aquí tenemos una conjunción de épocas muy, muy interesante, porque esto ya es del posclásico temprano, del 1300 después de Cristo. Ya se sepulta esta plaza flanqueada por una banqueta que debió tener su función asociada al juego de pelota que veremos a continuación. Pero esta en particular de las esquinas redondeadas es más tardía. Y el redondeo de las esquinas es interesante porque se aprecia muy bien como el vínculo con el cerro, ¿no? El basamento como una representación de la montaña. Ajá, además está en el centro y cuando se trata de ver el equinoccio, los que investigan este tipo de fenómenos en las zonas arqueológicas, los astrónomos o arqueoastrónomos, siempre vienen a ver cómo es la función de esta pirámide con relación a la salida y puesta del sol. Qué interesante que la pintura rupestre que encontramos en el programa anterior es precisamente la representación de una montaña. Y de una pequeña pirámide. Todo gira, el mundo, el universo está cimentado, digamos, de esa manera. Sí, pues la particularidad de Chalca de que sean dos basamentos o dos pirámides tan pequeñas es que aquí las que hacen la representación de la pirámide o el gran templo son los dos macizos de roca. Claro. Entonces la pirámide es la representación de la montaña sagrada. Pero aquí como las montañas están aquí, no hay necesidad de hacer templos tan monumentales, ¿no? Como en el área maya, como en Teotihuacán, que ahí sí los cerros sagrados están lejanos y hay que representarlos en sí. Pero aquí, ¿esto cuando se desmonta, se descubre? Se empiezan las excavaciones en 2006 con el basamento pequeño y en 2008 se llega a la forma de los primeros 4 cuerpos, se identifica cómo eran y se empieza el trabajo de conservación para dejarlo completo y un poco La parte de conservación es la de la mitad para arriba es reconstrucción, de la mitad para abajo solo es conservación. Entonces, de la mitad para arriba es reconstrucción. Solamente se reconstruyen había rellenos, se construye. ¿Aquí aparecieron ofrendas o entierros o alguna? No, aquí no tenemos más que un pequeño entierro, restos de humanos en esta parte de la plaza y una ofrenda importante donde está debajo del árbol. Encontramos una placa de arcilla totalmente cuadrada con 3 paletas de pintor, una figurilla de cerámica de una mujer y esa ofrenda es la dedicación a la construcción de la plaza. O sea, tiene las dimensiones a escala de lo que es la plaza, el rectángulo. Pero es la única ofrenda así que encontramos in situ aquí. ¿Se acostumbraba a eso? Sí, a ofrendar cuando se iba a construir. Ahorita un dato curioso, que es como chisme del pueblo. Están reconstruyendo la torre de la iglesia del siglo XVI. Esa torre probablemente es del siglo XVIII y dicen que encontraron monedas
en la torre. Claro, que cuando las construían dejaban una ofrenda. Sí, cajas del tiempo. Así es, y aquí sucedía igual, siempre había ofrendas a la construcción y ofrendas de dedicación mortuoria. Son los dos tipos de ofrenda más comunes que existen en este mundo prehispánico. ¿Este es el juego de pelota? Sí, ese es el juego de pelota. Hay un marcador que parece un marcador de juego de pelota, es de piedra totalmente, está fotografiado en el libro Ancien Chalcatzingo, pero no sabemos cuál fue su destino ni en dónde está. O sea, está fotografiado con una niña como escala en los años 70, pero desconocemos la foto, parece que es más antigua, entonces no se sabe dónde quedó esa pieza. Ok. No han aparecido casas, habitación, digamos, fuera de lo que sería esta especie de recinto ceremonial. En la entrada de la zona arqueológica hay una pequeña construcción que era el Museo Antiguo. Ahí debajo había una casa y había alrededor de 8 a 9 entierros humanos en esa construcción que era casa habitación. 8 vidas. Y debajo de donde es la oficina actualmente se hizo una excavación de 20 por 30 metros y se recuperaron alrededor de 70 entierros humanos. Quiere decir que ahí vivió otra familia, pero un gremio importante porque ellos manejaban la obsidiana. Ahí sí encontramos ofrendas importantes de núcleos de obsidiana, que aquí la obsidiana no es muy común, se usaba, se necesitaba, pero no hay yacimientos cercanos. Entonces, el tener una cantidad grande de núcleos de obsidiana, que son como 3 kilos de obsidiana, en un solo lugar, en un solo punto, es muy... Pero algo con lo que se comerciaba. Se comerciaba. Entonces, aquí llegaron y yo creo que ellos era el grupo de artesanos o del gremio que controlaba la obsidiana, los que vivieron ahí. Y ahorita que bajábamos, como que pareciera que modificaron el terreno, ¿no? Son como terrazas. Sí, así es. Chalcatzingo está terraceado desde la ladera del cerro, donde está la caseta que es ahora la taquilla, tiene un sistema de terrazas y todo es un sistema constructivo. Y cada terraza tiene un sistema de drenaje que lo vamos a ver ahí para sacar el agua de lluvias. Y la conduce hacia un jagüey o otro reservorio de agua que no podemos ver porque está entre la maleza que está en los pies del Cerro Delgado. Entonces, ellos sabían que tenían que drenar el agua para que esto funcionara. Entonces, por ejemplo, el juego de pelota tiene su sistema de drenaje, su conducción de agua, que le saque el agua en época de lluvias, y debió tener sus aros de juego de pelota. Y aquí se encontraron 2 ofrendas, una ofrenda de figurillas en el lado oriente y un plato muy epiclásico en el lado poniente, en los cabezales. ¿Qué cosas se habrán decidido aquí en este espacio? Híjole, no lo sé, pero las dimensiones de este juego tienen mucha relación más con los cerros que con sus propias pirámides. Es un juego de pelota muy grande para el tamaño de la arquitectura. Claro, sí. Sería el tamaño del de Tenochtitlan. No ¿Está a lo un costado sé. de catedral? No, yo creo que este es más grande. Este casi está del tamaño del de Xochicalco. Nada más que el de Xochicalco es de paredes muy altas. Sí, este no sabemos cuál fue su altura. Debió ser considerable, no era tan chaparrito. Es todo lo que se decidía aquí, el juego y más en un lugar que era un santuario. O sea, el juego de las fuerzas naturales puesto en el juego de pelota. La lucha, el cambio y todo esto. ¿Qué extensión tiene? ¿Cuántas hectáreas abarca? La zona arqueológica abarca 25 hectáreas, lo que está declarado. Realmente tiene alrededor de 98 hectáreas todo el emplazamiento arqueológico y lo que está protegido por el INAH son 9 hectáreas. Falta muchísimo por explorar. Por explorar, sí, de lo que... encontrar todavía muchísimas cosas. Sí. Estamos hablando de 5,000 años de historia. Así es, y yo creo que estamos hablando de un 10% exhibido nada más. Un 10% de lo que puede haber en la zona arqueológica como yacimiento arqueológico. Y la fortuna de este lugar es que ya es un terreno federal y no se van a hacer excavaciones clandestinas y no se puede ya saquear, que eso es importante. Claro, porque la historia también de Chalcatzingo es la historia del saqueo de quién sabe cuántos siglos, pero concretamente documentado de 1932 a los 72. Todavía 72 se llevaron cosas. Pues parece ser que no, pero no
no sabemos si se fueron todavía. Pues ha sido un recorrido de verdad extraordinario, Beca. Sí, ¿no? Fascinante. Desde las alturas, ir bajando, ir encontrando las distintas terrazas con los distintos momentos históricos de la existencia de esta ciudad. Nos faltó tal vez abundar un poco en qué pasa con la llegada de los españoles, qué pasa después. No sé si tendremos alguna explicación rápida antes de ir. Aquí es un emplazamiento que jamás deja de ser. Se le llega a considerar ya para el siglo XVI como pueblo de indios, es una comunidad. Se coloca una hacienda, la ex hacienda de Santa Clara de Montefalco, que tiene su encomendero. Chalcatzingo siempre protege los límites territoriales de su comunidad, jamás se van, nunca logran desarraigarlo de su lugar de origen, siempre están construyendo su iglesia, entonces eso es algo que a favor de ellos les permite conservar todo este territorio y siguen siendo sus cerros y sus terrenos. Entonces eso es algo importante para esa época del virreinato, que Chalca continúa su historia. Muy bien. Pues estamos llegando al final de nuestro recorrido. Muchísimas gracias, Carolina. Gracias. Ha sido de verdad fascinante, muy interesante. Gracias, Beca. Gracias, Héctor. Espero que hayas disfrutado muy maravilloso. Espero que lo haya disfrutado usted también. Es un lugar fascinante, recordamos, está abierto todos los días. Sí, de lunes a domingo, de 9 de la mañana hasta 5 de la tarde el último acceso y pueden venir a disfrutar con toda su familia. Muy bien, decíamos que es muy fácil llegar, pasando Cuautla, pues sigue uno la carretera. Así es. Está señalizado, está aproximadamente a 2 horas de la Ciudad de México. Así es. Entonces es ideal para una visita de fin de semana y poder ver estas cosas tan extrañas, tan misteriosas y tan fascinantes que hemos encontrado y que hemos compartido con ustedes en estos 2 programas. Le agradezco mucho que nos haya acompañado, sígasela pasando bien y nos vemos la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en el podcast.